sido toda candidato, mentira, ¿no? ha sido candidato presidencial. Hombre, el 16 candidato presidencial sí tiene, de alguna forma, porque él fue el que puso finalmente la lista de los que llevó. No, estás no sé, mal. entonces, No ¿cómo lo será? pone, en el APRA puede suceder eso, que a dedo lo ponen a los candidatos. Nosotros pero en siempre Acción hemos hecho Popular candidatos. se eligen a los ¿Entiendes? candidatos al Congreso y las bases eligen al candidato a la presidencia. No seas mentiroso, pues. Bueno. No hay que ser mentiroso. Estás No sigas los acusando, pasos de los... No seas mentiroso. Yo he venido a plantear las Tranquilo cosas nomás, porque en su exacta tienen dimensión. agua de paja los apristas. Omar sabe, ¿no es cierto?, perfectamente el caso del expresidente Alan García, o esto que ha pasado en las últimas elecciones. Que por ¿Qué del estar... presidente Alan García si nunca, cuando estuvo vivo, se le probó absolutamente de nada? Bueno, Es parte de la patraña de es los que, adversarios Omar, no políticos. podemos... Déjame contestar Sí, y ok. decirte, mira, yo creo que va más allá de la superficialidad de ir de acusetes. Bueno, a mí me relevan las pruebas, ¿no?, de corrupción del partido aprista, con cómo finalizó su líder, ¿no? Eso me parece patético. Me parece patético también todas las investigaciones que se aprobaron, Omar, en el Congreso, ¿no? Pero me parece patético. ninguna se le aprobó. Es decir, yo creo que es un acto mezquino. Yo te he dejado hablar, o sea, déjame hablar ahora. Si quieres hablamos de la corrupción del gobierno, pero no se trata de eso. Y además, el fungor de cola del fujimorismo que fue el APRA, por eso desapareció como partido. No me vas a decir que no era un furgón los abogados del fujimorismo. Por eso han tenido que buscar nuevamente a su reinscripción. Bueno, me estás preguntando si por eso desaparecieron. No, es que déjame, yo te he dejado muy quienes sí tienen respetuosamente identidad hablar. somos nosotros. Te he dejado hablar. Ustedes escúchame. han seguido siendo. Casi se matan. Johnny Lescano y Omar Quesada se dijeron de todo. Esto luego de que Lescano asegurara que la política peruana se ha estado prostituyendo desde que empezaron a comprar a las ratas del Congreso y que la culpa de que existan presidentes corruptos es de los partidos políticos, como fue el caso del difunto presidente Alan García. Palabras que no le gustaron para nada a Omar Quesada, quien aseguró que al expresidente García nunca se le probó ningún acto de corrupción y solo eran patrañas que usaban los acusetes. Pero Lescano le cayó la boca recordándole todas las investigaciones por corrupción en contra de Alan García y cómo este terminó matándose para no enfrentar a la justicia peruana. ¿Qué le han hecho los políticos para que hayamos llegado a esto? Bueno, yo creo que desde el siglo pasado la política se ha ido prostituyendo. Cuando se compraban a los congresistas con fajos de dólares en la salita del CIN. Y desde ahí ha comenzado una crisis galopante, y desde ahí hemos tenido presidentes, cada uno investigado por corrupción, hasta la fecha. ¿Y eso es culpa de quién? De los partidos políticos. Obviamente los partidos políticos que han cedido a los pasos de la corrupción, ¿no? Al chantaje de la corrupción. Ustedes son dos dignos representantes de los partidos políticos. Pero hay que aclarar que ha habido excepciones. Y ha habido buenos gobiernos que pueden criticarse, como el gobierno del presidente Belaúnde. ¿El primero o el segundo? Pero los dos. Los dos. Pero el presidente Belaúnde ni el presidente Paniagua, que ha sido el gobierno de transición, no han incurrido en actos de corrupción. La corrupción ha partido de otros sectores, ¿no? Y que hasta ahora se mantienen. Las prácticas de otros sectores han liquidado a la política peruana y la han puesto en la situación en que estamos. ¿Por qué cuando dice otros sectores lo mira el señor? No, es que, bueno, Omar sabe, ¿no es cierto?, perfectamente el caso del expresidente Alan García, o esto que ha pasado en las últimas elecciones. Que por ¿Qué del presidente Alan García si nunca, cuando estuvo vivo, se le probó absolutamente de nada? Bueno, es parte de la patraña de los adversarios Omar, políticos. No podemos... Déjame contestar y okay. decirte, mira, yo creo que va más allá de la superficialidad de ir de acusetes, porque hay gente que ha acusado de corrupción cuando han salido embarrados, ¿no es cierto? Los acusadores, muchos de ellos. Mira a todos los de la extrema izquierda, comenzando por la señora Villarán, que se la daba de limpia, etcétera. Vemos el caso nada más de Acción Popular, cuyo papá de los niños es el señor Lescano. Entonces, miremos las cosas, creo, con amplitud democrática, pero también con algo de sabiduría y no de necedad. Y yo sí te puedo decir con cifras, y todo el Perú lo sabe, que el mejor gobierno del Perú ha sido el gobierno que sacó de la pobreza a la gente, que le dio obras, 152.000 obras, querido Jaime,
que están allí. Y creo que para el futuro obedece más bien a un cambio responsable. Ninguno de los extremos, repito, nos va a llevar, pero ese cambio responsable significa con mayor educación, con mayor salud. Cambio responsable no era el eslogan de García el 2006. Pero por supuesto, y por eso cumplimos. ¿Sabe por qué? Porque sí le pusimos pasión y amor a la política, que servicio. Por alusión, como dicen en el Congreso, le ha dicho el papá de los niños. Bueno, a mí me relevan las pruebas, ¿no?, de corrupción del Partido Aprista, con cómo finalizó su líder, ¿no? Eso me parece patético. Me parece patético también todas las investigaciones que se aprobaron, Omar, en el Congreso, ¿no? Pero me parece patético. ninguna se le aprobó. Es decir, yo creo que es un acto mezquino. Yo te he dejado hablar, o sea, déjame hablar ahora. Si quieres hablamos de la corrupción del gobierno, pero no se trata de eso. Y además, el fungor de cola del Fujimorismo, que fue el APRA, por eso desapareció como partido. No me vas a decir que no eran furgón los abogados del Fujimorismo. Por eso han tenido que buscar nuevamente a su reinscripción. Bueno, me estás preguntando si por eso desaparecieron. No, es que déjame, yo te he dejado quienes muy sí tienen respetuosamente identidad hablar. somos nosotros. Te he dejado hablar. Ustedes escúchame. han seguido siendo Y una respecto- federación independiente. Y respecto a esto de los niños, el Fujimorismo y el aprismo me han hecho siempre pura difamación en el Congreso. Han dicho, no, el papá de los niños. El papá de los niños, ¿no? Cuando todo el mundo sabe a sus niños. que cuando todo el mundo sabe que yo no tengo que ver nada con la bancada, ahí están las investigaciones, en ninguno me han citado, pero miente que algo queda, pues. Bueno, esa es la todavía- conducta del APRA y del No, Fujimorismo no es que han cierto. ido juntos. Sí, No es es cierto. cierto. Yo estaba en el Congreso. Tú has sido asesor y pura del Congreso, es decir, difamaciones, es con que, ¿sabes siempre qué? con mentiras y difamaciones. Tú has Bueno. sido el eslabón perdido entre el castillismo incapaz y corrupto, lleno de ladronzuelos, y el grupo de congresistas, porque tú Pero, fuiste ¿dónde están candidato a la las pruebas? presidencia, Pero como verás, has sido toda candidato, mentira, ¿no? has sido candidato presidencial. Hombre, el 16 candidato parlamentarios. presidencial sí tiene de alguna forma, porque él fue el que puso finalmente la lista de los que llevó. No, estás mal. Estás no sé, mal. entonces, No ¿cómo lo será? pone. En el Bueno, APRA puede suceder eso, que a dedo lo ponen a los Jamás, candidatos. nosotros Pero en siempre Acción hemos hecho Popular candidatos. se eligen a los ¿Entiendes? candidatos al Congreso y las bases eligen al candidato a la presidencia. No seas mentiroso, pues. Bueno. No hay que ser mentiroso. Estás No sigas acusando, los ve. pasos de los. No seas mentiroso. Yo he venido a plantear las Tranquilo cosas nomás, porque en su exacta Tienen dimensión. agua de paja los apristas. Tú eres el menos indicado para hablar, pero yo sí voy a defender a mi partido en cuanto a las obras, en cuanto a la decisión de gobernar, en cuanto a la mejora de la economía para las clases populares. Nadie hizo más en este país por los pobres que el APRA. Para que veas todo lo que se hizo. ¿Y por qué El han agua desaparecido con tantas obras? Déjame hablar. Si la cabeza del pescado está podrida, todo el cuerpo está podrido. Y hemos tenido cabezas de pescado, 7 presidentes que le han fallado al Perú, lo han traicionado al Perú y estamos como estamos. O producción o efectos de los 2 últimos años, de un año. Todo viene desde el siglo pasado, ¿no? 7 presidentes, claro, está usted incluyendo Todos. a Toledo, Toledo, García, Fujimori, Ollantumala, Fujimori, PPK y Vizcarra. Castillo. y No Castillo. lo nombra Castillo. Vizcarra porque era su amigo. O Vizcarra. No, yo sí mencioné Vizcarra. Claro, Bueno, no. Yo con Vizcarra no tengo ningún tipo de problema, pero no tengo tampoco. Ni lo conozco al señor, creo que lo he visto una vez. Cuando hubo la segunda vuelta, yo era candidato, había sido candidato a la presidencia, y voté yo viciado. Ni por Castillo, porque dije que era improvisación, ni por Keiko Fujimori, porque había corrupción. ¿Usted por qué Y votó? eso es bien clarito. No, yo voto siempre por el APRA. No, en la segunda Pero ya vuelta. no. En la segunda vuelta, sí, yo sabía e intuía también Ya. de que Castillo era realmente y lamentablemente lo que pasó. Ajá. ¿No? Entonces, Yo votó voté por por Keiko la Fujimori. señora Fujimori. Keiko Fujimori. Y usted Lo cual votó no. confirma mi tesis de que ustedes han sido aliados del Fujimorismo. No, no ¿cierto? confirma tu tesis, estás ¿Sí o no? haciendo hipótesis. Tú mismo No, estabas pero hablando tú de estás diciendo que hay que has tener votado por cabeza y nada Fujimori. sirve la cabeza Bueno. cuando no tienes ideas. Segundo, ¿entiendes? Lo importante es que uno tiene A ver, en una segunda si me vuelta. deja hablar, No, es que me has dicho que yo soy fujimorista de Pero- ninguna pero manera. no, digo que hemos no, tenido aliado he dicho, diferencias. no que eres menos, fujimorista. menos, ¿sabes qué? Pero En la sí segunda se vuelta nota. de unas elecciones, tú tienes que optar. Porque en la primera vuelta puedes tener tú una posición, pero en la segunda vuelta estás obligado a optar. Ahora más 60 peruanos, no lo he visto a la PRA reclamar, ¿ah? Ve a tus compañeros en Twitter cómo defienden a quienes han ocasionado otras muertes. Así Sí, que tú estás... bueno, si estás tú preguntando, yo también te digo, y te respondo rápidamente. 60 muertos, Jaime, y nadie tiene responsabilidad en este país, ni siquiera responsabilidad política.
Ni siquiera se ha ido el ministro del Interior o el ministro de Defensa, pero se han metido a una señora por 1.900 soles a la cárcel 30 meses. Que aquí, con ese saldo de muerte, la señora es una interlocutora no válida, porque no asumió ninguna responsabilidad. debe renunciar. Es muy peligroso, porque después va a venir otro gobierno, va a provocar las mismas muertes, y el gobierno va a seguir, los ministros van a seguir, la misma señora no tiene Por eso, responsabilidad, y al me punto, parece eso... debe renunciar. Yo he dicho que la solución más pacífica, coherente con la democracia, es la renuncia de la señora. Usted- Un gobierno de transición y adelanto elección. A ver. Las manifestaciones han estado infestadas de elementos subversivos, No, pues, de elementos terroristas. Los que no quieren reconocer le andan dando giro al terrorismo que tanto Terruqueo, daño le ha pues, hecho es. a esta vida. Y aquí a muchas vidas cortadas, a muchas familias destrozadas en Ayacucho, que fue el peor cáncer que ha tenido la sociedad. La gente que ha salido a manifestarse son gente de la población. En Puno se han levantado porque han matado 20 puneños, por ejemplo. No son terrucos, ni narcotraficantes, ni menores ilegales. Por ahí habrá habido pues algún infiltrado, como siempre hay. Pero no es que el terrorismo haya estado atrás de El eso, senderismo. ¿no? O el senderismo atrás Pero no de eso, ¿no? solamente. El senderismo no es, ya exactamente, no ¿no? es Porque- eso, pero ese no es el kit del asunto, Sí, ¿no? de las manifestaciones. La gente en Juliaca, no me va a decir que los comerciantes de Juliaca que han salido por miles después de la matanza son pues terroristas. Pues es una barbaridad. Nadie ha dicho hablar, eso. Pero eso está poniendo como No, es que punto estás principal. confundiendo las consecuencias Y por ahí con las puede haber causas. algún infiltrado como siempre hay. Ahí está banda, lo que sea. Pero aquí ha salido la población y la población está, bueno, indignada que la terruqueen para justificar todo. Eso no es así, pues. O sea, utilizan el pasado para tratar de justificar los hechos presentes. Dicen el terrorismo que aquí, por allá. Y es falso eso. Un ¿Sabe por quinto qué, voto. qué pasó con Y, ustedes? Es escúchame. que fueron un furgón de cola de fujimorismo y ahí la población los castigó. Está hablando. Y no les dieron voto. Perdió la inscripción, ¿sabes por qué? Porque no pasaron la valla. No, es un completo analfabeto en los No, temas, no. en los Oye, temas cuidado, electorales. ya está, pues. ya. Un poco fuerte, Ya, sí, ¿no? sí, un No, poco pues, fuerte. es que Sí, sabe un poco, que sí, si se yo- desespera. Usted puede pedir el retiro de la palabra. Claro, sí, pero Ya, ya estamos de acuerdo. Como escuchaste, los políticos peruanos ya no saben a quién culpar de la corrupción que existe en nuestro país y pierden los papeles cuando se les recuerda que los líderes de sus partidos políticos que se convirtieron en presidentes solo le robaron al país. Comparte este video y ayúdanos a que esta información llegue a más personas.